Estamos hoy convocados para comentarles acerca del encuentro que tuvimos ayer con las autoridades de Brasil, en viaje relámpago que hicimos junto a la ministra de Economía y el ministro Falero y el señor subsecretario Laisola, y para reflejar un poco lo que fue la declaración que todos ustedes habrán accedido y las virtudes que ella contiene. La virtud no es otra que reflejar un organigrama, una hoja de ruta, un cronograma de las tantas obras que vamos a llevar adelante, de las cuales después va a dar cuenta el ministro Falero, de las obras de las cuales venimos hablando y sobre todo escuchando hace ya mucho tiempo, y que hoy, insisto, la gran virtud que tiene esta declaración es haber generado una hoja de ruta con plazos, con fechas determinadas, que nos van a permitir ir dando pasos concretos para avanzar y concretar las tan ansiadas obras. ¿Cuáles son esas obras? Bueno, la primera que dimos cuenta es de la constitución del aeropuerto de Rivera en un aeropuerto binacional, para lo cual hay una fecha prevista, 30 días, se van a encontrar las autoridades correspondientes para dar cuenta de ello y celebrar una vez más un encuentro con nuestros hermanos de Brasil. Y luego las obras que hacen referencia a la hidrovía de la Laguna Merín, Laguna Los Patos, el famoso paso, el famoso bypass en el Paso San Gonzalo, una obra también anhelada desde hace muchísimos años por todos los uruguayos, por lo que significa, no es otra cosa que la producción del noreste del Uruguay va a tener una vía de salida a través de un puerto de Brasil. Es una obra que en definitiva habla de lo que es la integración real, que genera beneficios para ambas partes. Y luego tenemos también lo que significa la instalación de un segundo puente sobre el río Yaguarón, que insisto, todas estas obras va a dar cuenta luego el ministro Falero. Pero mucho más allá de eso, quizás es lo que debe interpretarse a cabalidad, es lo que significa este encuentro en términos de mancomunidad de intereses con Brasil. Ustedes habrán escuchado en muchísimas ocasiones al señor presidente hablar de que en términos internacionales los países no tienen amigos permanentes, sino intereses permanentes. Bueno, hoy podemos decir que los intereses de Uruguay y de Brasil confluyen. Y este es un buen ejemplo de ello, esta declaración. Nos hemos dado la oportunidad de hablar del Mercosur, nos hemos dado la oportunidad de hablar de modernizar el Mercosur, y eso quedó reflejado en la declaración. Estuvimos hablando del próximo paso, el desafío que tenemos de lograr finalmente concretar el acuerdo con la Unión Europea, algo que Brasil se lo ha puesto bajo el brazo y que nos encuentra nosotros caminando junto a ellos en favor de ese acuerdo. Y en definitiva estamos hablando de una inserción internacional que en definitivamente concluimos que estamos en el mismo camino con Brasil. Así que realmente es algo que nos debemos congratular todos. Más allá, insisto, de las obras físicas, que como yo siempre me gusta decirlo, es la verdadera integración. Lo dije ayer en una conversación, en una pequeña conferencia que dimos una vez concluida la firma de la declaración. Decíamos que los aranceles, las restricciones, las excepciones van y vienen. Pero lo que sí es una realidad y queda y se mantiene en el tiempo son las obras de infraestructura, las obras físicas. Pero además, y creo que como corolario de todo ello, de esta mancomunidad de intereses que tenemos con Brasil, de este caminar juntos con Brasil, lo más importante es, como corolario, la invitación del señor presidente Lula, del señor presidente de Brasil, al señor presidente del Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou, para acompañarlo en ocasión del encuentro del G20, el grupo que reúne a los 20 países, a las 20 economías más importantes del mundo, acompañarlo en ocasión de celebrarse en Brasil el año próximo entrante la conferencia en tanto a Brasil, país anfitrión. Así que creo que eso da las claras muestras de la percepción que se tiene en Brasil de lo que es el Uruguay y la importancia que hoy en día empieza a adquirir el Uruguay en el concierto internacional. Si me permiten ahora sí voy a dejar en el uso de la palabra al señor ministro Falero para que les pueda ahondar respecto a estas obras de infraestructura que con cronograma mediante, con hoja de ruta mediante, vamos a ir avanzando y vamos a ir concluyendo en los próximos tiempos. Muchas gracias. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Sin duda compartimos lo manifestado por el canciller. Creo que ayer se ha logrado un paso muy importante que de alguna manera nos marca claramente un proceso interesante en la articulación con Brasil, en lo que hace el proceso Mercosur, como bien mencionó el canciller, que también tiene aparejado dentro de la integración lo que es la integración física, donde desde hace muchos años se viene trabajando por distintos gobiernos la posibilidad de concretar algunas de ellas. Y creo que si algo
quedó definitivamente claro ayer fue el compromiso de ambos países de que estas posibilidades se concreten en el proceso de este año, todas ellas, con algún avance diferente en cada una de ellas. Con lo que refiere al aeropuerto binacional de Rivera, ha quedado ya definido que en un plazo de 30 días se va a estar cerrando un proceso donde Brasil se interesa finalmente por participar de esta iniciativa y concretar ese aeropuerto, un aeropuerto binacional que va a permitir una mejor conectividad para nuestro país desde y hacia Uruguay, que sin duda puede ser una apertura muy interesante al norte de nuestro país, que va a generar una transformación y una mejor conectividad. Ese proceso lo vamos a ver en unos 30 días, sí quedado establecido en la declaración, y vamos a tener novedades dentro de los próximos 30 días. Con respecto a lo que hace a la navegabilidad, a la hidrovía, también ha quedado claro la decisión del gobierno brasileño de comenzar el proceso durante este año, donde allí se ha establecido una articulación permanente entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos que tiene el tema en cuestión ya definido. Hay allí un proceso que se va a iniciar durante este año de estudio de viabilidad, de propuesta y de pliego licitatorio para que esto se concrete, y el compromiso es que durante el año también vamos a tener avance. Allí ha quedado establecido un ámbito de diálogo permanente entre el Ministerio de Transporte, que va a quedar el subsecretario al frente de esta negociación, conjuntamente con el ministro de Aeropuertos y Puertos de Brasil. Y con respecto a lo que refiere al puente Magua, que es una vieja aspiración que comenzó allá por el año 2000, donde hubo un interés y un acuerdo entre los dos países, finalmente hoy también quedó definido y establecido un cronograma claro. Allí ustedes sabrán que ha tenido varios vaivenes, idas y vueltas, los distintos gobiernos, el esfuerzo que se ha hecho, sin un resultado claro y preciso. Lo más cercano que se tuvo fue en el año 2015, donde se hizo una licitación para poder construir el nuevo puente y readecuar el actual puente. Esa licitación finalmente no prosperó por razones presupuestarias del gobierno brasileño en su momento, y por tal motivo se decidió ayer por parte del ministro de Transporte de Brasil, y nos transmitieron justamente la decisión que habían tomado, y es que el gobierno brasileño va a tomar ese proyecto ejecutivo ya que lo tenemos en nuestras manos, por el cual fue licitado, y se va a separar en dos. Uno es el puente nuevo, con el nuevo trazado, donde Brasil se compromete en un plazo de 60 días a licitar la obra, con 30 días más de plazo, como lo establece el propio documento, lo que hace pensar que vamos a estar definiendo quizás antes de fin de año, o sin quizás un contrato que permita que finalmente se empiece a concretar la obra. Por otro lado, los accesos a este puente, hemos asumido el compromiso de parte del gobierno uruguayo de hacernos cargo del acceso del lado uruguayo, y hizo lo propio el gobierno brasileño en los accesos del lado brasileño. Eso se va a manejar así. La licitación va a ser financiada en su totalidad por el gobierno brasileño del Puente Nuevo, que va a ser el primer paso, y eso va a permitir que una vez que esté construido el Puente Nuevo, ahí nosotros, que también lo establecimos en este contrato, nos vamos a hacer cargo de la reparación del actual puente, que va a ser a posterioridad para que el tránsito no se vea afectado. Ese va a ser el proceso y la hoja de ruta que nos hemos trazado. Por tal motivo, creo que ha sido una de las reuniones bilaterales, a nuestro entender, más exitosas de los últimos tiempos, por lo menos con cosas concretas. En tiempo récord de 24 horas que estuvimos en Brasil, logramos traer los 3 compromisos que tanto el presidente Lacalle Pou como el presidente Lula habían asumido. En apenas 30 y pocos días ya tenemos esta declaración firmada por ambos cancilleres, y eso nos hace pensar de que es una muy buena noticia para toda esta gente del noreste del país, para la producción y para la conexión entre ambas ciudades, que se pueda concretar esta vieja aspiración. Así que de nuestra parte simplemente quedamos
con el ministro de Transporte de tener contactos telefónicos cada 15 días para que esto suceda. Y si algo ustedes saben que esta cartera tiene es que el seguimiento va a ser así, y me consta que el ministro, que lo vimos muy activo y ejecutivo, también lo va a hacer, porque también tiene una experiencia vasta en lo que hace la actividad ejecutiva, y la verdad fue un placer haberlo conocido y encarar este tipo de ámbitos de diálogo en conjunto con él para que las cosas sucedan. Dejemos los papeles helados y vayamos a los hechos. Y en este caso estamos allí ya en una etapa de concreción de una vieja aspiración del Estado uruguayo y también, por supuesto, de los brasileños. De mi parte era eso cuanto tenía que informar, y estamos, por supuesto, a la orden para las preguntas que ustedes quieran plantear. Gracias. Habilitamos entonces el espacio de preguntas, recordándole a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Concretamente, ¿está valorado el impacto económico que tiene para nuestro país estas obras que se están anunciando? ¿Y qué cambió en Brasil para que los intereses de Brasil confluyan ahora sí con los intereses de Uruguay? Bien, respecto a la primera pregunta, no me animo a hablar de cifras, pero por citar un ejemplo, cuando hablamos del aeropuerto, la expectativa, nosotras, como bien apuntó el ministro Falero, de generar una mayor conectividad. Ustedes saben que uno de los grandes inconvenientes que tiene el Uruguay de siempre es la conectividad. Bueno, aspiramos que ese aeropuerto binacional se transforme en un aeropuerto que brinde posibilidades enormes, no solo para pasajeros, sino para cargas, en un sentido y en otro. Esa es la expectativa que tenemos. Sabemos incluso el interés de alguna compañía aérea, pero bueno, a su tiempo se irá avanzando y se irán haciendo otro tipo de anuncios. Eso respecto al aeropuerto. Y obviamente respecto a lo que significa, por citar un ejemplo, la hidrovía en la Laguna Merín, Laguna de los Patos, bueno, basta ver lo que es la riqueza de la producción que se genera en el noreste del país para imaginar que cuando uno reduce los costos, cuando uno reduce los kilómetros de transporte, cuando uno genera un nuevo medio de transporte como pueden ser las barcazas, bueno, sin ninguna duda que va a tener un impacto enorme para toda esa producción del noreste uruguayo. La segunda pregunta era... Básicamente, ¿qué cambió en Brasil para que los intereses de Brasil confluyan ahora con los intereses que tiene Uruguay? No sé si ha cambiado mucho. Nosotros tuvimos una muy buena relación con el anterior gobierno de Brasil. Lo hemos tenido con el Brasil, la relación. La relación es histórica, es fraterna, siempre ha sido muy buena con Brasil. Y de hecho, ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, con el anterior gobierno de Brasil, anunciamos algo que fue realmente importante, como es el acuerdo de zonas francas. Algo realmente relevante desde el punto de vista comercial. Hoy estamos anunciando, con este nuevo gobierno que se dio Brasil, las obras de infraestructura que mencionó el ministro Falero, y sobre todo, como yo hacía mención, caminar juntos con Brasil, esto que hemos llamado la modernización del Mercosur, en el cual tenemos planteados objetivos tanto intra-Mercosur, que es terminar con las restricciones, como además en materia de inserción internacional, el primer gran mojón por el cual vamos a caminar juntos es precisamente el acuerdo de la Unión Europea. No creo que hayan cambiado, los intereses de Brasil siguen siendo los mismos, como los mismos de Uruguay. Hoy estamos confluyendo, sí, y caminando juntos. Creo que eso es lo más importante. Después hay mayores o menores empatías entre las propias autoridades y demás, pero no mucho más que allá de eso. Creo que, insisto, lo relevante es que estamos caminando y estamos caminando en el mismo sentido que Brasil. ¿Qué tal? Joaquín de León de Canal 5. ¿De cuánto es la inversión que tiene que realizar el gobierno justamente para comenzar con las obras? Bien, el monto de la inversión, por supuesto, lo vamos a tener una vez que se abra la licitación. La estimación original del nuevo puente, estamos hablando del entorno de los 20 millones de dólares, que es lo que asumiría en este caso Brasil como un presupuesto de escritorio, que decimos habitualmente en un proceso licitatorio. Puede ser más, puede ser menos, ahí vamos a tener con precisión una vez que se abra el llamado. En lo que refiere a la reparación del actual puente, se estima en el entorno de los 8 millones de dólares, pero allí también, que no lo mencioné, hay un compromiso del gobierno brasileño, ya que tiene el proyecto ejecutivo de la reparación, donde debemos ser muy cuidadosos en el valor patrimonial de ese puente. Se nos va a enviar ese proyecto para ya nosotros
aunque no va a ser en forma inmediata la construcción, por lo que dije, que se va a hacer primero el nuevo y después la reparación del viejo, queremos también intercambiar con la Comisión de Patrimonio y poder generar allí un proyecto y un pliego licitatorio acorde a las necesidades y el cuidado patrimonial que requiere ese puente, que es muy apreciado por ambos países en esa zona limítrofe. Así que es sin duda en ese entorno. Después tenemos los accesos, que son diferentes, ¿verdad? El acceso del lado uruguayo nosotros lo tenemos contemplado dentro de lo que es el plan de obra del Ministerio de Transporte, que se puede evaluar en el entorno también de unos 8 millones de dólares más, pero que se va a ir definiendo en la marcha cuando tengamos un proyecto ejecutivo más preciso. Y del lado brasileño creo que es algo mayor porque el trazo, es mayor porque el tramo del lado brasileño, con la modificación del lugar, requiere de una mayor extensión del acceso hacia el país limítrofe. En ese aspecto, no sé si he respondido a la pregunta, pero son unos montos que se están estimando como posibles. Gracias. Buenas tardes, Ken Parks de Bloomberg News. Ministro Bustillo, quiero preguntarle si la brecha entre Uruguay y Brasil en materia de la apertura comercial de Mercosur se achicó tras la reunión de ayer o sigue habiendo diferencias muy relevantes entre los dos países. Bien, ni se agrandó ni se achicó. No existen tales diferencias relevantes entre Uruguay y Brasil en materia de inserción internacional. Tanto ellos como nosotros perseguimos lo mejor para nuestros pueblos y en ese camino estamos. Tenemos diferencia de visiones, pero el objetivo es el mismo para ambos. Es lograr un mejor Mercosur, modernizar ese Mercosur, y en esas instancias es la que nos estamos dando y estamos dialogando. Reitero, hay distintas. Concretamente, cuando uno habla de inserción internacional, se plantea cuál es la modalidad. Bueno, hay muchas modalidades. Y hemos incursionado como Mercosur de muchas formas posibles. Lo hemos hecho en negociaciones conjuntas, lo hemos hecho en negociaciones individuales, lo hemos hecho a distintos ritmos. Bueno, simplemente estamos dando la oportunidad en cada una de las ocasiones en el cual incursionamos juntos de elegir el mejor formato. Y en aquello que no podemos incursionar juntos, Uruguay, ustedes ya lo saben, lo hemos escuchado de parte del presidente de la República, lo han escuchado de mí mismo. Nosotros reivindicamos el derecho que tenemos de negociar en forma individual, si fuera el caso, no siendo por ello esa la mejor opción para el Uruguay. Uruguay siempre aspira a que en cualquier negociación nos acompañen nuestros vecinos del Mercosur, porque es como que nos sentimos más cómodos. Pero no existe tal brecha. Muchas gracias. Buenas tardes, Emiliano Wigman de BTV Noticias. Respecto a las fuentes laborales, ¿tienen calculado cuántos puestos se van a generar con estas obras? Bueno, la obra de infraestructura, en lo que tiene que ver con lo estructural que es obra de puentes, genera una mano de obra importante. No te puedo decir específicamente cuánto, porque también como la licitación esta la va a encarar el gobierno brasileño en primera instancia y obviamente el equipamiento y la tecnología ha mejorado mucho. No te puedo dar un número preciso. Lo que sí, de las obras que tienen que ver con la infraestructura vial, las que más generan empleo justamente son las obras de puentes. O sea que estimamos que va a haber un favorable impacto en la zona en el momento que esté en construcción. Sí. Además del empleo directo que van a generar estas obras, que como dice el ministro Falero, todavía estamos en una etapa preliminar y hay que cumplir determinados plazos, pero también está la pregunta que hacía tu colega respecto al impacto económico. Esto va a tener un impacto económico en términos de mayor crecimiento y también de mayor empleo en el país. También, al igual que mencionaba el ministro Falero, fue una muy buena reunión encontrarme con el ministro brasileño de Hacienda, con el ministro Haddad, y ahí compartíamos que cada uno para su país lo que quiere es más crecimiento y más empleo para sus ciudadanos. O sea que en definitiva, como dice el canciller, podemos tener diferencias en cómo llegar a eso, pero lo que estamos buscando es que esto llegue y beneficie a los ciudadanos de cada uno de nuestros países. O sea, va a haber, además del empleo directo en estas obras, un impacto positivo a nivel económico y a nivel de empleo para todo nuestro país. Canciller, por acá. Buenas tardes, Santiago Carbone, Agencia EFE de Noticias.
Quería consultarle, usted habló hace instantes de que justamente en las reuniones en Brasil habían hablado sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la importancia de que sea Brasil quien presida el bloque en el segundo semestre. ¿Trataron el tema de que sea España el que sea quien presida por el bloque europeo en ese mismo tiempo? Sí, obviamente, cuando hablamos del proceso que está discurriendo en favor de lo que esperamos y anhelamos que sea la concreción del acuerdo, por supuesto que es significativo el hecho que vayan a coincidir en las presidencias de uno y otro bloque, en este caso Brasil, por lo que significa en el continente y en el Mercosur ni que hablar, y además lo que significa España. Y España particularmente por lo que significa en Iberoamérica toda, la importancia que tiene y además el compromiso de España en favor del acuerdo. Así que cuando aparecen algunos nubarrones y alguna declaración de algún otro actor europeo importante, bueno, en este caso, sin ninguna duda que un aliado natural y un aliado comprometido es España. Y en este caso, insisto, nosotros hemos en alguna ocasión manifestado que es una oportunidad histórica que se nos da para finalmente concretar el acuerdo, el hecho que coincidan ambas presidencias. Y en favor de eso es que estamos trabajando, lo conversamos ayer con Brasil y auguramos, insisto, que los próximos tiempos nos traigan buenas noticias. Santiago Soravilla, del diario El Observador. Le quería preguntar al canciller y a la ministra acerca de cuál es la reflexión de Uruguay de la invitación de Brasil a participar en el G20, que es un tanto atípica. Y además quería aprovechar para preguntarle a la ministra sobre un asunto que está pendiente entre los gobiernos, que es el acuerdo de doble imposición firmado en 2019, que Uruguay ratificó en 2021, pero está pendiente el Parlamento brasileño. No sé si llegaron a hablar de eso con Haddad, porque también es otro de los temas que se arrastra y que tenía importancia. Empiezo, canciller, por lo concreto, el final, y luego paso para la respuesta del G20, que es más una reflexión, pero que sé que vamos a estar en sintonía con la respuesta. No fue tema en la agenda de ayer, es cierto que falta que el Parlamento brasileño lo ratifique, no fue de los temas, como dijo el ministro Falero, fue un largo día, donde se hablaron muchos temas que tenemos en la agenda común con Brasil, pero ese tema no estuvo arriba de la mesa. Bien, sí, respecto a la pregunta de la importancia que tiene y lo que significa la invitación del presidente Lula, presidente Lacalle, para participar del G20, bueno, yo creo que es un reconocimiento, por supuesto que lo sentimos así, es un reconocimiento al gobierno, pero es un reconocimiento que trasciende al propio gobierno y al país todo. Creo que hemos hecho desde siempre una construcción, nosotros nos vanagloriamos de la democracia fantástica que nos hemos dado y que cultivamos y que trabajamos todos los días. Y en definitiva este es un reconocimiento a todo ello. Pero además, en particular, a esta gestión. Porque no es menos cierto que yo hablaba del significado del G20, que reúne, como todos ustedes, las 20 economías más importantes del mundo, y habla a las claras de lo que significa Uruguay, particularmente en la región, pero en el corciento internacional todo. Porque más allá de las dimensiones, Uruguay tiene una imagen de un país serio, un país que cumple con sus compromisos y un país que está en evolución permanente, en un pleno desarrollo. Y eso es algo muy valorado por todos. Y sobre todo, en alguna ocasión, cuando uno recuerda la historia, habla de Lord Ponsonby, habla de lo que significaba, éramos el algodón entre dos. Bueno, muy bien. Hoy en día ese algodón realmente tiene un papel trascendente para cualquiera. Cualquiera hoy en día tiene un valor agregado si Uruguay está al lado de él. Y eso es importante, y eso es lo que en definitiva uno puede concluir de esta invitación del presidente Lula, presidente Lacalle, para que lo acompañemos en el G20. Creo que hoy en día realmente somos un faro en la región cuando se habla de democracia, cuando se habla de libertades y cuando se habla de desarrollo económico. Y acá le estoy pasando la mano a nuestra amiga Susana Arbeleche, que ha venido haciendo un ejemplar trabajo, y realmente eso es algo que se valora en este caso de parte del presidente Lula, de parte de Brasil, y que sin ninguna duda no puede llamar la atención al corciento internacional tampoco. Muchas gracias. Los ministros reciben las dos últimas consultas. Muchas gracias. Juan Pablo da Costa, de Canal 4. Quería aprovechar la presencia de la ministra Arbeleche para consultarle cómo ha recibido las críticas que se han dado por parte de la oposición política de los anuncios sobre rebajas impositivas que ha hecho el gobierno. Se dice que es insuficiente por parte de la oposición y además se asegura que se trataría, según la visión de la oposición, de una devolución
impositiva por los cambios que hubo en 2021 de cómo se mide la BPC. Quería conocer su opinión al respecto. Muchas gracias. Claramente no me sorprenden las críticas porque desde que el gobierno ha tomado medidas en cualquier momento, durante la pandemia, ahora de rebaja de impuestos, siempre se recibe una crítica de parte de la oposición y sin fundamentos. En este caso se menciona que se da marcha atrás en lo que fue un aumento de impuestos según el Frente Amplio por la medición de la BPC, y eso no es así. Recordemos que la mención del Frente Amplio de la BPC quiere decir que las franjas para medir cuánta tasa tributan los contribuyentes de IRPF es con BPCs que se pueden ajustar por inflación o por índice medio de salario. Este gobierno, desde el inicio, claramente dijo que lo hacía con índice medio de salario porque es lo que da neutralidad en la recaudación. Se hizo en el 20, en el 21, se hizo en el 22, también se hizo en el 23. Y ahora la situación es la contraria a la que se le dio en los 2 años anteriores, porque tenemos salarios que aumentan más que la inflación, pero el criterio es la neutralidad de la recaudación. Por lo tanto, las críticas no son de recibo y aquí lo que hay en concreto es una rebaja de impuestos por un total de 150 millones de dólares. Se diga lo que se diga, lo que hay es una rebaja de impuestos. Mañana tenemos la oportunidad del equipo económico presentar esto en la comisión del Parlamento, así tenemos la votación lo antes posible para que los beneficios empiecen a ver lo antes posible. Los beneficios, la idea es que empiecen a aplicarse desde el 1 de enero del 2023, o sea que ya los contribuyentes, ya sean los trabajadores de menores ingresos como las pequeñas empresas, reciban estos beneficios a partir del inicio de este año. Muchas gracias. También acá un gusto, Leonardo Sarro de Radio Montecarlo y de Radio Carve. También Carolina Cose del Frente Amplio dijo, no sé de dónde va a salir el dinero para toda esta rebaja de IRPF y IAS que va a hacer el gobierno. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Y qué le contesta cuando dice que este gobierno no tiene rumbo tributario? Creo que la convocatoria era para un tema sumamente relevante. Mañana tenemos la oportunidad de ahondar en estos conceptos. El dinero, no le contesto a la intendenta, le contesto a todos los ciudadanos, el dinero está. Si hay algo que ha demostrado este gobierno es responsabilidad fiscal y ya está incluido en nuestras proyecciones la rebaja tributaria de 150 millones de dólares para el 23 y para todos los años para adelante. Creo que la oportunidad hoy era destacar el hecho histórico, como dijeron los ministros, de lo que fue la reunión en el día de ayer. Se preguntó qué cambió en Brasil. Acá lo importante es que no cambió. Acá en Uruguay no tenemos un cambio, el rumbo está fijado desde el inicio que tenemos que tener una mayor y mejor inserción internacional y también mayor y mejor inserción en el término de infraestructura. Y en el día de ayer dimos un paso concreto en ese rumbo. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia. Perdón. Un último comentario. En cualquier negociación siempre, obviamente, uno tiene que coincidir en la buena disposición y demás. Y en ese sentido quiero simplemente agradecer desde aquí del Uruguay la excelente disposición, algo que comentamos todos los ministros y el señor subsecretario que nos acompañó, la excelente disposición de todas las autoridades del gobierno de Brasil para lograr finalmente concretar estas obras que, como dije al principio, lo reiteró el ministro Falero y la ministra Susana Arbeleche, era algo deseado desde hace muchísimo tiempo. Así que creo que es justo el reconocimiento para nuestros colegas de Brasil también. Muchas gracias.